Buenas noches con todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de webinarios que estamos trabajando durante esta semana. A continuación, empezaremos con la temática de trabajando con Moodle, trabajando con grupos en Moodle. Nuestro panelista de hoy es César Iván Mullo, quien es especialista en la plataforma. Nuevamente, a nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar y desde la línea de Andina Virtual, les damos la más calurosa bienvenida y vamos a iniciar. Como primer punto, les vamos a mencionar cuáles son los requisitos para que ustedes puedan obtener el certificado de este evento. Primero deben ingresar con sus nombres y apellidos al evento, por favor. Para ello les pedimos que verifiquen que en su Zoom ustedes consten con el nombre y apellido, por favor. Adicionalmente, deben asistir como mínimo el 70% de la conferencia, ¿sí? Tenemos también que responder un cuestionario relacionado con la temática y obtener una nota mínima de 7 puntos. Eso los enviaríamos al finalizar para que ustedes puedan realizar el cuestionario. Y deben realizar la cancelación de los valores de la especie que corresponde a un certificado de la universidad. Sin más que decir, vamos a presentar la información del ponente que nos acompañará en este momento. Quien está a cargo de la conferencia es Iván Mullo, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional y Moodle Educator Certificate. Trabajó por 6 años en la Unidad de Educación Virtual del CGPN como especialista en TIC, en la administración de las plataformas y servidores de Moodle. Adicionalmente, ha participado como especialista técnico en la asesoría y ejecución de distintos proyectos de e-learning y en varias instituciones públicas y privadas del Ecuador. Actualmente se desempeña como especialista de plataformas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Iván, y pues te dejamos el evento a tu cargo, ¿sí? Muchas gracias, Jamie. Buenas noches con todos. Voy a iniciar compartiendo la pantalla, la presentación. Bien, buenas noches con todos. Antes de iniciar, confirme por favor si me pueden escuchar, pueden escribirnos en el chat. Sí, sí nos pueden escuchar. Muchas gracias. Bien, vamos a revisar esta noche cómo podemos trabajar con grupos en Moodle. Bueno, recordemos, ¿qué es Moodle? Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Esta opción de grupos de Moodle permite a un profesor organizar a los estudiantes en diversos grupos para trabajar de esta manera. Vamos a ver que podemos establecer que las actividades estén habilitadas solamente para ciertos grupos y que los alumnos puedan realizar las entregas de esta forma por separadas y el profesor podrá calificar y podrá visualizar de esta forma. Seguramente cuando escuchamos la palabra trabajar en grupos, se nos viene a la cabeza las ideas de qué es un aprendizaje cooperativo y qué es un aprendizaje colaborativo. Parece que son sinónimos, pero tienen sus diferencias y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Revisemos brevemente una definición rápida de cada una de estas ideas. Bueno, el aprendizaje cooperativo es cuando el trabajo se divide ya sea por el docente o el trabajo es dividido por los integrantes del grupo. Y en el aprendizaje colaborativo se realiza un trabajo en conjunto y raramente se divide. Este es el trabajo que pretendemos desarrollar ahora desarrollar aquí en esta conferencia con las herramientas que nos da Moodle. El aprendizaje colaborativo. Bien, lo primero que debemos hacer es preparar el entorno. Ya sea que sea un entorno presencial, un entorno virtual o un entorno híbrido. Y
independientemente de cómo estén conformados los grupos, ya sean los grupos divididos o realizados por elección propia, sean asignados por el profesor o que estos grupos sean formados de forma aleatoria. Todo este trabajo que prepararemos dentro de nuestra aula en Moodle funcionará si los estudiantes tienen la suficiente percepción de confianza en el contenido que hemos preparado y obviamente también en el docente. Para esto vamos a ver algunas recomendaciones. Para trabajar en el desarrollo de crear un ambiente de confianza, debemos dejar en claro a los estudiantes que todas las opiniones y contribuciones son válidas y serán tenidas en cuenta y respetadas. Deberemos también dejar las metas definidas, que las metas sean claras. ¿Cuál es la meta en común en la cual vamos a trabajar? ¿Qué tiene que hacer y qué tiene que hacer cada uno de los colaboradores? De forma individual. Muchas veces las actividades o el trabajo colaborativo dentro de un aula o dentro de cualquier circunstancia pueden fracasar porque los participantes no tuvieron claro cuál era el objetivo, qué es lo que tenían que desarrollar. Entonces debemos dejar esto en claro. ¿Cuál es la meta en común a la que pretendemos llegar? Debemos mantener una presencia discreta. Dar a los estudiantes cierta libertad de explorar y experimentar y trabajar por su cuenta dentro del aula, pero estar siempre pendiente, siempre monitorizando la actividad y el avance de los estudiantes para poder intervenir en el momento que sea necesario. Que no se sientan abandonados los estudiantes. Otra recomendación es asignar roles. Asignar ciertos roles a los estudiantes. Podremos asignar roles como un líder de equipo o un coordinador del grupo. Y estos roles podemos designarlo nosotros al inicio y decirles que conforme vayan avanzando en el desarrollo de las actividades, pueden ir turnando este rol para que todos puedan participar, todos los integrantes del grupo puedan participar. Cultivar ser justo. Establecer todos los procesos que sean transparentes y dar a los estudiantes la oportunidad de que puedan evaluar a sus compañeros. Y siempre estar listos para un cambio de planes. Estar siempre atentos a cómo se van desarrollando los estudiantes y debatir con ellos los posibles cambios de una forma abierta. El entorno de aprendizaje Moodle se puede adaptar fácilmente a estos cambios y permite responder rápidamente a todas las necesidades de los participantes de la comunidad de aprendizaje. Cuando trabajamos con grupos dentro de Moodle, es algo muy importante saber cómo puede ser un factor fundamental, quizá decisivo, en cómo se van a desarrollar estos grupos. Si estos grupos fueron fueron designados por el docente o si fueron escogidos por el estudiante. Si cada uno de los estudiantes seleccionó el grupo al que quiere pertenecer, esto nos puede ayudar a tener quizá una mayor colaboración, puesto que ellos fueron quienes decidieron el grupo al que querían pertenecer. Otro aspecto que deberíamos tener en cuenta al trabajar en grupos es que sean los grupos, ¿cómo sean los grupos? ¿Democráticos o jerarquizados? Democráticos, es decir, que ellos deciden quién es el líder del equipo, qué hace cada uno de ellos, cuáles son cada uno de los roles y responsabilidades dentro de cada grupo. O jerarquizado, es decir, que el docente es quien determina qué hace cada uno de los integrantes del grupo. El tamaño de los grupos. Dependiendo de las circunstancias, lo recomendable es que los grupos sean, en lo posible, de un menor número posible. Puede ser incluso unas 2 o 3, máximo unas 4 personas. Mientras más grande sea el grupo, es más probable que los estudiantes no desarrollen el trabajo que se les encomienda. Entonces, deberemos tener en cuenta en que el tamaño sea el menor posible. Bien, vamos a compartir algunas estrategias para trabajar con grupos en Moodle.
con las herramientas que nos da Moodle, con las actividades y recursos. Para esto les invito, por favor, voy a habilitar aquí en Moodle, perdón, aquí en la cuenta de Zoom, una encuesta. ¿Qué les invito, por favor, a llenar? En donde planteamos 3 preguntas. La una es resolución de problemas y debate de ideas. Tenemos algunas actividades que podemos trabajar en Moodle, son foros, tareas, wiki, glosario y base de datos. Entonces, ¿cuál de estas herramientas creen que podemos nosotros utilizar para trabajar en este caso, en una resolución de problemas y debate de ideas? Ahorita ya está habilitada la votación. Por favor, vamos a dar un momento para que lo puedan llenar. La primera pregunta es resolución de problemas y debate de ideas. ¿Cuál de estas actividades creen que nos puede servir? La siguiente pregunta es planificación e implementación de un proyecto. ¿Cuál de todas las actividades que están aquí propuestas creen que nos pueda servir para trabajar? Y la otra pregunta es creación de conocimientos. De igual forma, de estas actividades aquí planteadas, claro que hay muchas otras más, pero estas son las que comúnmente vamos a utilizar, podemos utilizar en el aula. Bien, gracias, ya están sus participaciones. Voy a esperar un momentito más hasta que llenen y luego voy a proceder a compartir, luego vamos a compartir estos resultados. Bien, voy a detener ya la votación y conforme vamos avanzando en la explicación, vamos a ver los resultados y vamos a ir comentando un poco sobre cuáles fueron sus respuestas. Bien, la primera pregunta fue, para la resolución de problemas y debate de ideas. Voy a compartir los resultados. Los resultados de la primera pregunta, un 83% nos dijo que podemos utilizar foros, pero también seleccionaron que para esta resolución de problemas y debate, nos dicen que podríamos usar también una wiki o un glosario. Bien, para debate, ya cuando hemos trabajado con Moodle, ya sea como profesores o incluso como estudiantes, quizá escuchamos la palabra debate, ya lo primero que se nos viene a la cabeza es foro. Entonces, voy a detener la compartición de los resultados. Ya. Para trabajar, sí, en la resolución de problemas y debate de ideas, podemos trabajar con la actividad, con el recurso foro de Moodle. Aquí la idea es que los estudiantes pueden ser divididos en grupos separados y debatir juntos cada uno en su respectivo grupo. Tenemos un foro común y corriente, como seguramente ya hemos trabajado, pero con esta división en grupos que tiene la facilidad Moodle, podremos crear grupos de trabajo. Cada uno de los grupos tendrá un espacio para debatir. Es decir, todos los que trabajen, voy a habilitar un punterito para poderles indicar. Ya, vamos a tener un espacio separado para cada uno de los grupos. Grupo 1 podrá participar, interactuar todos los integrantes del grupo 1 y los del grupo 2 no podrán participar y así no podrán ver las interacciones de todos los integrantes del grupo 1. Ahora, ¿por qué no? Una de las respuestas fue una wiki o un glosario. En una wiki o un glosario, si bien es cierto, nos permite a los estudiantes agregar sus aportes, pero no podríamos trabajar esta parte del debate. Entonces, por eso es que para este caso se recomienda el uso de un foro. Ahora vamos a ver el siguiente tema planteado. Fue
La planificación, para poder trabajar con una planificación o implementación de un proyecto. Voy a compartirles los resultados de esta pregunta. Los resultados de la pregunta 2 nos dijeron que para esto podremos trabajar con foros, con tareas, wikis. A ver, con foros nos dicen un 33%, con tareas el 50%, wikis y glosarios 17% y base de datos nos dicen un 33%. Entonces aquí nos indica la opción ganadora en esta pregunta que nos indicaron fue la de tareas, que un 50% nos dice que podemos usar esta opción para trabajar en esta tarea. Vamos a revisar un poquito de cuál de estas actividades nos sirven para este fin. Para la planificación e implementación de un proyecto, la idea es poder trabajar colaborativamente en la edición de un documento. Y para esto nos ayuda, sí, un foro. Como ya hemos trabajado en un foro, entonces sabemos que podemos ir colocando, los estudiantes pueden ir colocando sus aportes y conjuntamente ir trabajando, quizás no directamente en la elaboración de un documento, pero sí compartiendo ideas y criterios. La actividad más recomendable para este fin puede ser esta, la de aquí, la de una wiki. Entonces la wiki, el objetivo de la wiki es colaborativamente, todos los estudiantes, una vez que habilitamos esta wiki, todos los estudiantes tienen espacio para poder trabajar sobre el mismo documento. Y una de las ventajas que tenemos en la wiki es que tenemos un historial. Entonces la plataforma va registrando qué es lo que cuál fue el aporte de cada uno de los estudiantes, qué es lo que escribieron. Y también puede ser configurada por grupos, de forma que los de grupo 1 no podrán ver lo que están trabajando en grupo 2, tampoco los de grupo 3. Tienen un espacio individual para trabajar conjuntamente, directamente en un documento. Para este fin, para una planificación, implementación de proyecto, la más recomendable es esta, trabajar con una wiki. La tarea también nos puede servir para este fin, pero directamente no podemos trabajar en un solo documento. La tarea sí nos permitirá realizar la entrega de un solo documento en grupo, pero directamente en sí no nos servirá para trabajar colaborativamente en un mismo documento. Y ahí comentando un poco las otras opciones que nos decían de un glosario. Un glosario solo nos permite realizar realizar aportes indistintamente. Entonces, dificultaría mucho el trabajar colaborativo en un documento. Bien, vamos con la siguiente pregunta, finalmente, la última pregunta. Voy a compartir los resultados de esta última pregunta, que es creación de conocimiento. Entonces aquí foros nos dicen un 33%, tareas también un 33% nos dice que podemos utilizar. Y wikis nos dice que esta es la opción que más votos tuvo. Tuvo un 67% de votos. Nos dice que para trabajar en la creación de una actividad de creación de conocimientos dentro del aula virtual podemos hacer un glosario, una base de datos. Y sí, en general, todas estas actividades, todos estos recursos que tenemos aquí como ejemplo, foros, tareas, wiki, glosarios, nos van a servir para este fin, que es el de trabajar en la creación de conocimientos. Los estudiantes pueden aportar individualmente teniendo en cuenta un objetivo común. Entonces, para esto podemos usar una wiki, un glosario, una base de datos, o una herramienta que salió hace poco, que es un módulo de tablero o una pizarra para Moodle. Dentro de Moodle podemos agregar, así como agregamos una tarea, un cuestionario, un foro, podemos agregar esta pizarra. Es un módulo que salió hace poco. Podemos agregar una pizarra. Nosotros
dividiremos esta pizarra en el número de grupos que queramos y aquí podremos ir agregando, cada estudiante podrá ingresar y libremente ir colocando sus ideas. Sus ideas, sus aportes, pueden colocar videos, pueden colocar gráficos, entonces directamente dentro del aula sin necesidad de salir del aula virtual y utilizar alguna otra herramienta externa, podremos trabajar aquí en esta pizarra de Moodle. Otra opción con la que podemos trabajar aquí en esta opción de creación de conocimiento es integrando herramientas externas, como herramientas como Google Docs o Office 365. Creamos nuestros documentos en Google y compartimos el enlace y podemos trabajar colaborativamente con los demás compañeros. De igual forma aquí, con el Office, con la suite de Office 365. Bien, esta es la pizarra que ya veíamos. Y bien, ahora sí, pasemos ya a la configuración. Pasemos ya a la configuración de los grupos dentro de Moodle. Bien, los grupos nos pueden servir también para colocar restricciones para que solamente ciertas actividades sean accesibles por determinados grupos. Los grupos, como habíamos comentado anteriormente, pueden ser creados de forma manual, automáticamente o con plugins externos que permitan a los estudiantes que seleccionen su grupo. Cuando configuramos las actividades dentro del aula virtual, vamos a tener dos opciones, dos tipos de grupos. Una que son los grupos visibles y otra que son los grupos separados. Grupos visibles es que yo soy parte de un grupo, pero puedo ver, sin pertenecer a los otros grupos, puedo ver que existen otros grupos. Y la otra opción, la de grupos separados. Es decir, yo soy parte de un grupo, pero no veo ni sé que hay otros grupos. Entonces, quizá esta opción de grupos separados nos pueda servir en el caso de que en un aula podremos manejar varios paralelos. Si tenemos un aula virtual de una temática, por ejemplo, matemáticas, hemos preparado todo el contenido, hemos subido ya el material de estudio, hemos preparado actividades, cuestionarios. Podremos tener en una sola aula los dos grupos, pero ahí podremos utilizar esta opción de grupos separados, de forma que entre los estudiantes no sepan que están en la misma aula. Tenemos, por ejemplo, paralelo A, paralelo B, todos estarán en la misma aula y esto nos ayudará mucho para la gestión y el trabajo con los estudiantes dentro del curso. Vamos a hacer un ejemplo de cómo configurar nuestra aula en este caso, para este ejemplo. Bien, empecemos con la habilitación de los grupos. Lo primero es configuración del curso por grupos. Voy a irme a un aula de prácticas, un aula de pruebas para poder iniciar con estos ejemplos de configuración. Bien, tengo aquí mi curso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para habilitar el curso que nos permita trabajar por grupos, lo primero que vamos a hacer es habilitar esta opción. Estoy en un curso y nos vamos a ir a la ruedita de configuración en editar ajustes. Editar ajustes y nos aparece este espacio en donde podremos cambiar el nombre del curso, las fechas de inicio del curso, por aquí colocar la descripción. Desde el espacio donde podemos también decidir el formato que queremos que sea nuestro curso, tenemos por acá abajo esta opción que dice grupos. Y aquí es donde vamos a habilitar modo de grupo. No hay grupos y que sea por grupos separados o por grupos visibles. Entonces aquí, según cómo sea la configuración de nuestro grupo, como queramos que sea la configuración de nuestro grupo, podremos decidir seleccionar que sea porque no haya grupos o por grupos separados o grupos visibles. Voy a dejarle en este ejemplo como grupos visibles. Y
me voy a guardar cambios y mostrar. Con eso está habilitada esta opción de grupos dentro de mi aula. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a proceder a crear los grupos. Para esto, nos vamos a esta misma opción de configuración. Configuración, nos vamos acá al botoncito que dice por aquí más. Nos vamos a usuarios y grupos. Voy a entrar nuevamente por si acaso alguien no nos pudo seguir. Dentro de nuestra aula, nos vamos a esta opción de configuración y nos vamos a buscar el botoncito más. Nos vamos a usuarios y vamos a utilizar esta opción. Nos vamos a ingresar aquí a esta opción de grupos. Y aquí es donde vamos a crear los grupos. Tenemos lo que revisamos, comentábamos por acá. Podemos crear los grupos y asignar a los usuarios de forma manual. Entonces vamos a hacer este ejemplo primero. ¿Cómo creamos? Entramos aquí a la sección de grupos y tenemos por acá abajo estas opciones. Crear grupo, aquí es para crear los grupos de forma manual y creamos la otra opción para crear los grupos de forma automática. Vamos a crear nuestros grupos. Primero, antes de asignar a los estudiantes, es crear los grupos. Vamos a crear grupo y vamos a colocar un nombre para identificarlo. A ver, creemos grupo 1. Solo pongo aquí, vamos guiándonos qué campos son los que debemos llenar, según lo que nos diga aquí, cuáles son los campos obligatorios. Entonces aquí llenamos estos campos que nos digan que son obligatorios. Los demás los podemos dejar por defecto tal como están. Colocamos solo el nombre del grupo y nos vamos a guardar. Y así procedemos a crear todos los grupos que vayamos a necesitar dentro de nuestra aula. Si son unos 20, 25 estudiantes y queremos asignar, nosotros vamos a asignar los integrantes de cada uno de esos grupos, entonces lo primero es crear estos grupos. Voy a crear como ejemplo un grupo más. Grupo 3 y así vamos creando los grupos. Y así son pocos grupos, ahí está ocupado. Si son pocos grupos, de forma rápida esta será quizá la mejor opción, crearlos así. Y este numerito de aquí, 0, que dice aquí, es el número de integrantes del grupo. Entonces, este grupo 1 tiene integrantes, ninguno de los grupos tiene integrantes, recién creamos los grupos. Entonces, el siguiente paso va a ser asignar los integrantes de cada uno de sus grupos. Los integrantes de cada uno de los grupos, perdón. Entonces, vamos por acá abajo, tenemos esta opción. Agregar o quitar usuarios. Y en esta aula de ejemplo, tengo matriculados 1086 estudiantes, solo como ejemplo. Entonces, vamos a buscar qué estudiantes queremos que sean aquí del grupo 1. Voy a seleccionar, puedo seleccionar uno por uno, selecciono y lo voy agregando. Entonces, por aquí, aquí, unknown first name 1010, anónimo last name 1010, es sacado el backup de un grupo, de un curso, pero sacado los nombres de usuarios de forma anónima, por eso los nombres de los usuarios nos dice de esta forma. Unknown first name 1010, unknown last name 1010. Cada uno es un estudiante, entonces yo puedo seleccionar uno por uno
o con las opciones del teclado control. Yo voy seleccionando, quiero que estos estudiantes formen parte del grupo 1. Una vez que ya he terminado de seleccionar los integrantes de grupo, regreso por acá, regresar a los grupos. Y tengo ya he asignado 4 estudiantes a este primer grupo. Y así, vamos uno por uno por cada uno de estos grupos asignando los integrantes. Ahora me voy a asignar los integrantes del grupo número 2. Si fuera el ejemplo que decía unos 20 estudiantes, lo podemos hacer de esta forma rápida. Son pocos, entonces no nos demoraríamos. Pero ahora, imagínense en el caso de que tengamos unos 50, unos 100 estudiantes, o como en este ejemplo, tenemos 1000 estudiantes. Entonces, imagínense lo que sería, aquí asigno, regresar a los grupos, imagínense lo que sería hacer esta asignación de forma manual. Para eso tenemos, para solventar, si alguna vez nos topamos con este caso, tenemos la opción de crear grupos automáticamente. Me voy acá, crear grupos automáticamente. Y aquí tengo la opción de cómo se van a llamar los grupos. Grupo, si está el arroba, se llamarán grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Pero si aquí está el numeral, los grupos se llamarán grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Siempre cuando trabajemos en Moodle nos podemos ir guiando de estos signos de interrogación. Si no sabemos de qué se trata este campo, con este signo nos dará un poco más de ayuda, un poco más de información de qué podemos hacer en estos campos. Aquí nos dice lo que estábamos comentando. Bien, entonces yo lo que quiero es tengo 1000 estudiantes, lo que quiero hacer cada uno de estos estudiantes que sean de un paralelo diferente. Entonces aquí puedo escribir paralelo, que sea paralelo A, paralelo B, voy a escribir arroba. Creación automática basada en el siguiente campo me dice qué criterio va a utilizar para crear los grupos. Por un número de grupos o por integrantes del grupo, miembros del grupo. Número de grupos, tengo 1000 estudiantes y quisiera 10 grupos de 100 estudiantes, entonces aquí podría poner eso. Quiero 10 grupos. O miembros por grupo. Yo quiero que cada uno de mis grupos, independientemente del número de grupos que puede tener al final, quiero que cada grupo tenga 25 estudiantes, coloquemos. Entonces, aquí decido esto. ¿Cómo quiero que se conformen los grupos de forma aleatoria? Bien, los demás campos los podemos dejar por defecto, tal como están. ¿Quiénes van a formar parte de esta conformación de grupos aleatorios? Que sean todos los estudiantes. Todos los demás campos les dejamos por defecto. Aquí tenemos un campo que se llama agrupamiento. Un agrupamiento no es más que un grupo de grupos. Así como estamos ahorita dividiendo a los estudiantes por grupos, los agrupamientos nos sirven para hacer grupos de los grupos que ya estén conformados. Bien, vamos a poner esta opción que dice sin agrupamientos y con estos campos llenados, cómo va a ser la asignación de los nombres, cuántos integrantes por grupo vamos a hacer que se formen de forma aleatoria y vamos ahora sí a esta opción que dice vista previa. Y por acá abajo tenemos paralelo A, vamos a tener un total de 44 grupos. Y aquí tenemos los 25 estudiantes que forman parte de este grupo que le hemos denominado paralelo A. Entonces aquí está anónimo, first name. Y tenemos todos los grupos creados de forma rápida. Ahora ahorita dimos solo una vista previa. Lo siguiente es dar clic aquí en enviar. Y con eso se crearán ya todos nuestros grupos de forma aleatoria. Y de forma automática también se ha realizado la asignación.
Tenemos por aquí ya creados los grupos. Cuando entramos aquí no teníamos ningún grupo y tampoco teníamos asignados los integrantes de cada uno de esos grupos. Para este ejemplo, que teníamos 1000 estudiantes, de forma rápida los hemos dividido en grupos, en paralelos, para poder trabajar y trabajar ya en la... Luego vamos a ver cómo hacemos esta configuración de nuestro curso para poder tener varios paralelos dentro de un mismo curso. Ahora, otra de las opciones que tenemos por aquí es selecciono un grupo. Si este grupo ya no lo voy a usar, entonces podré eliminarlo, eliminar grupo seleccionado. Mm, Este grupo tampoco tiene estudiantes, lo puedo ir eliminando. O si quiero hacer una división nuevamente, una división aleatoria nuevamente de todos mis estudiantes en diferentes grupos, seleccionaré a todos y los eliminaré y procederemos a hacer la creación de grupos nuevamente. Bien, esto ha sido la explicación de cómo el docente crea grupos y los asigna. El docente es quien les asigna quiénes son los integrantes de cada uno de los grupos, ya sea de forma manual o de forma automática. Ahora tenemos la opción de que el estudiante sea quien decide a cuál grupo quiere pertenecer. La una es, la una forma de hacer esto es para crear grupos por afinidad. Podemos utilizar la actividad tipo consulta del aula virtual. En esta actividad es donde pondremos los grupos, los nombres de los grupos, les diremos a los estudiantes que seleccionen el grupo al que quieren pertenecer, pero aquí será una asignación manual. Entonces, el estudiante, vamos a hacer este ejemplo de cómo creamos esta consulta y las diferentes opciones de grupos. Entonces, aquí, regresemos a mi aula. Bien, estamos aquí ya dentro de mi aula, entonces a crear una actividad. Vamos a agregar una actividad tipo consulta para colocar lo que decíamos, el número de grupos para que el estudiante decida a qué grupo quiere pertenecer. Voy por acá, agregar una actividad, un recurso y selecciono consulta. Recordemos, cada que seleccionamos una actividad o un recurso, por aquí nos saldrá una descripción de para qué nos sirve. Ya, selecciono, me voy por acá, agregar. Selecciono su grupo. Esto es con esta herramienta por defecto que nos viene instalada en nuestra plataforma. Seleccione su grupo. Y por acá abajo vamos a colocar las diferentes opciones. Vamos a colocar el grupo 1, grupo 2, grupo 4. Y guardamos. Entonces, está lista la actividad. Hemos creado esta consulta para que los estudiantes, bueno, ahorita como estoy como profe, a mí no me salen las opciones que el estudiante que él sí va a poder seleccionar. Voy a irme acá a otro navegador en donde estoy como estudiante para hacer esta selección. Bien, vengo acá. Aquí estoy como matriculado como un estudiante. No, Firname, este es mi usuario con el que estoy aquí trabajando. Entonces voy a venir acá, los estudiantes, les daremos las indicaciones que vayan a la consulta, seleccione su grupo y aquí tendrá la opción de decir a qué grupo quiere pertenecer. Una vez que seleccione el grupo al que quiere pertenecer, lo guarda y el profesor podrá saber ya cuál es la respuesta. Venimos acá a la consulta y por acá están las respuestas.
Y una vez que todos los estudiantes vayan seleccionando, digan a cuál grupo quieren pertenecer. El siguiente paso nuestro será irnos a la parte de asignación de grupos y asignarlos manualmente. Entonces, esta es una opción. Recapitulando, estamos utilizando una actividad nativa de Moodle que viene por defecto en todas las instalaciones de Moodle. Creamos los diferentes grupos que el estudiante puede seleccionar, selecciona el grupo al que quiere pertenecer y deberemos hacer el proceso que veíamos hace un rato. Irnos a la parte de acá de más, usuarios, grupos, y aquí procederemos a irlo seleccionando. A ver, por ejemplo, grupo 1 o el grupo 2. Mi estudiante número 1000 dijo que quería bueno, grupo 3. Dijo que quería ser parte de este grupo, entonces tendré que venir acá, grupo 3, buscarlo en la lista de todos los estudiantes y asignarlo. Entonces, será una asignación manual, pero el estudiante seleccionó a cuál grupo quiere pertenecer. Esta es una opción para poder trabajar con grupos en donde el estudiante selecciona al cual quiere pertenecer. Puede ser un poquito demorado, pero nos da esta facilidad de que el estudiante seleccione el grupo al cual quiere pertenecer. Pero tenemos un plugin adicional, un plugin externo que podremos instalarlo en la plataforma. Este plugin se llama Choice Group, que permite una asignación de los estudiantes de forma automática. Voy a compartirles este enlace. Oh, no sé, Jamie, si me puedes ayudar compartiéndoles el enlace. A ver, ya les comparto en un ratito. Voy a quitar las anotaciones nomás para poderles compartir el enlace. Es este plugin. Bueno, les explico mientras. Este plugin lo que nos permite, es, tenemos que hacer el mismo procedimiento, crear los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, creamos los grupos, asignamos una capacidad para cada uno de estos grupos y le damos la opción a los estudiantes para que ya ellos mismos sean quienes, bueno, ellos mismos a través de esta herramienta sean quienes se asignan a cada uno de los grupos, de forma que ya no tenemos nosotros que estarlos asignando manualmente. Esta es una herramienta externa que podemos instalarla. Les comparto en el chat para que lo puedan revisar. Bien, este plugin nos puede ser de mucha utilidad porque nosotros solamente creamos los grupos. Puede ser este ejemplo de cómo trabajamos con este plugin. Estoy en otra aula de pruebas, otra aula de prácticas. Me voy a grupos y voy a crear los grupos. Bueno, aquí tengo 2 grupos creados. Creémosle uno más. Ya, tengo los grupos aquí ya creados. Una opción sería lo que ya vimos, asignar manualmente, pero vamos a ver cómo trabajamos con esta herramienta este plugin adicional que se llama elección de grupo. Nos vamos por acá abajo, añadir una actividad o un recurso. Seleccionamos, le damos a agregar y es como una actividad común y corriente como las que seguramente ya hemos trabajado y configurado. Algo similar como agregar un foro, un cuestionario o una tarea. Tenemos parámetros que cumplir como título de la actividad. Pongamos seleccione su grupo. Seleccione su grupo. Bien, aquí tenemos, bueno, podemos dejarle todos los parámetros tal como están sin necesidad de hacer ningún cambio. Y nos vamos por abajo.
Y aquí nos listará los grupos los grupos que hemos creado, los grupos que tenemos creados. Tenemos creados de grupo uno, grupo 2, grupo 3. Entonces, yo selecciono cuáles grupos van a estar disponibles para la selección de los estudiantes. Voy a seleccionar solo el grupo uno y grupo 2. Dejémoslo al grupo 3 para ver cómo funciona. Y añado. Y la parte que comentábamos de colocar un límite a cada uno de los grupos, lo habilitamos por acá. Limitar el número de participantes permitidos. Entonces, vamos a habilitarlo por acá. Yo quiero que en cada uno de los grupos solamente puedan matricularse máximo 5 personas. Y asigno este valor. Cada uno de los grupos tendrá una capacidad para 5 personas. Si yo quiero personalizar que en el grupo 2 no sean 5 personas, sino que aquí puedan matricularse hasta 6 estudiantes. Entonces, por acá voy personalizando ese valor de un límite para cada uno de los grupos. Entonces, una vez que el grupo se haya llenado, los estudiantes, obviamente, el grupo lleno ya no podrán formar parte de este grupo. Entonces, con esto, bueno, una de las opciones que nos puede servir también por aquí es permitir modificar la lección. Es decir, si un estudiante ya se matriculó, escogió el grupo uno, si le dejamos esta opción habilitada, permitir modificar la lección, podrá cambiarse indistintamente por cada uno de los grupos. Pero si queremos ya que sean grupos definidos, que un estudiante seleccione el grupo y ya no pueda cambiarse, lo dejaremos por aquí esta opción. Y con estos parámetros, el parámetro de acá del nombre, ¿qué otro cambio hicimos? Por aquí seleccionamos qué grupos quiero que estén disponibles para que los estudiantes se matriculen y el límite, cuántos integrantes máximo por cada uno de los grupos. Y con eso nos vamos a guardar cambios y mostrar. Y tenemos ya esta actividad lista para que los estudiantes vengan y seleccionen el grupo al que quieren pertenecer. Me voy nuevamente por acá, al aula en donde estoy matriculado como estudiante. Voy acá a esta herramienta, seleccione su grupo, vengo por acá y puedo seleccionar a cuál grupo quiero pertenecer. Aquí podré ver los nombres de los integrantes de los grupos cuando ya vayan seleccionando. Entonces aquí yo decido, yo quiero irme, por ejemplo, al grupo uno y le doy acá a guardar mi elección. Y ya veo aquí mi nombre de usuario es este usuario 1000. Y conforme los demás compañeros del curso vayan seleccionando el grupo al que quieren pertenecer, nos irán apareciendo aquí la lista de los integrantes. Y vámonos acá, regresemos aquí al perfil que estoy como profesor. Voy acá, vamos otra vez a la opción de a donde visualizamos los integrantes de los grupos. Me voy por acá, usuarios, grupos, y veo por aquí en grupo uno ya tengo el estudiante que seleccionó que quiere ser parte del grupo uno. Teníamos 3 grupos creados, pero en esta actividad, en este recurso, solo seleccionamos que estén habilitados los 2. Entonces, sí podemos habilitar solamente los grupos que nosotros necesitemos o veamos conveniente para el desarrollo de esa actividad. Bien, esto en la parte para terminar esta parte antes de trabajar con las actividades y recursos por grupos, lo primero obviamente es tener grupos en el aula y tener integrantes dentro de cada uno de estos grupos. Entonces, para eso hemos revisado estas opciones.
que el profesor es quien decide quiénes son los integrantes de cada uno de los grupos y los agregamos de forma manual o de forma automática, de forma aleatoria. Y las otras opciones que son que el estudiante forma su grupo por afinidad. Entonces aquí el estudiante le consultamos a cuál grupo quieres pertenecer y luego nosotros vamos y le asignamos manualmente. O la otra opción, un poco más rápida, en donde habilitamos esta herramienta y los estudiantes son quienes seleccionan a qué grupo quieren pertenecer. Bien, ahora vámonos al siguiente tema, que es configuración de restricciones por grupo. Ahora vamos a ver de restricciones y configuración de las actividades por grupos. Entonces, vamos acá, a esta aula, un aula de ejemplo que tenemos aquí ya, en donde hemos trabajado ya con la creación de recursos, con la creación de actividades. Entonces, vamos a ver cómo podemos configurar una tarea para que su entrega sea por grupos. Por ejemplo, imagínense que tenemos un aula con 50 estudiantes. Va a ser muy complicado si les enviamos una tarea y esa tarea tienen que hacerlo de forma individual, cada estudiante. Entonces, nosotros tenemos que revisar 50 tareas. Entonces sería quizá un poquito, ¿no? Un poquito muy largo, quizás hasta tedioso revisar cada una de las 50 tareas. Entonces, algo que podemos hacer es trabajar por grupos. Entonces, dividimos los grupos de las diferentes formas que hemos visto y podemos habilitar estas tareas para que la entrega sea por grupos, es decir, solamente un integrante de cada uno de los grupos, en este ejemplo, 50 estudiantes. Podemos hacer unos 10 grupos de 5 estudiantes, entonces con esto revisaríamos solamente 10 tareas, ya no las 50 tareas. Entonces, formamos 10 grupos con 5 integrantes y les pedimos que los estudiantes realicen una tarea, pero que solamente uno de los integrantes del grupo sea quien envía. Solamente uno de los estudiantes envía, nosotros revisamos esa tarea y revisamos la tarea, colocamos la calificación y esa calificación será asignada automáticamente a todos los integrantes de ese grupo. ¿Qué hacemos entonces para habilitar esta configuración? Entremos en esta tarea. Vemos por aquí las instrucciones de esta tarea y nos vamos a editar ajustes de la tarea. En este ejemplo es un aula que ya hemos construido, un aula que ya hemos trabajado y tenemos lista para ya trabajar con los estudiantes. Entonces, ahorita estamos solamente haciendo algunos ajustes, algunos cambios para habilitar el trabajo con grupos. Entonces, por aquí está el título de la tarea, por aquí vendrán las indicaciones, las fechas en las que tienen que entregar la tarea y por acá abajo habilitaremos esta opción que dice configuración de la entrega por grupo. Igual este iconito de interrogación nos dará un poco más de información de para qué sirve esta opción. Una vez que la habilitamos, ahora sí los estudiantes los estudiantes que ya están divididos por grupos, solamente uno de ellos será quien deba subir la tarea. Nosotros la revisamos, la calificamos y esa calificación asignada se irá automáticamente a todos los integrantes de ese grupo. Entonces, luego de esto, guardamos los cambios y listo. Ya solamente con esto, solamente uno de los estudiantes deberá realizar la entrega. Ya, vámonos
Ahora tenemos por acá, tenemos un foro. Pero vámonos a esta otra aula. Ya, por aquí tenemos un foro de trabajo grupal. ¿Cómo habilitamos a ver, entremos en este foro. Ya, vamos a entrar a este foro antes de realizar alguna configuración. Entonces, foro de trabajo grupal. Queremos que este foro sea para discusión de algún tema, de las tres propuestas de trabajo en grupo que decíamos, por ejemplo, para una resolución de problemas y debate de ideas. Pero queremos que cada grupo tenga su espacio de discusión, su espacio de trabajo y que los demás estudiantes del curso no puedan ver las interacciones de otros grupos. Entonces, para esto es el foro sin ninguna configuración, antes de ninguna configuración. Para habilitar esta configuración, nos vamos por acá, foro de trabajo grupal, nos vamos por acá abajo, en este icono que está aquí como el de una persona. Si le damos clic aquí, perdón, si le tenemos un momento al mouse aquí, nos dirá que no hay grupos. Si queremos habilitar por grupos visibles o grupos separados, recordemos cuál es la diferencia de esto. Doy solamente clic y cambio la forma. Miren que ya es diferente del de por acá. Entonces, grupos separados. Le doy clic otra vez, cambio nuevamente y está por grupos visibles. Yo quiero que sea grupos separados, entonces le doy clic hasta que el mensaje me diga grupos separados. Entro nuevamente a este foro y tengo aquí ya esta opción, grupos separados. Solamente el docente será el que va a tener acceso a cada uno de los foros a las participaciones de los foros de los integrantes de este grupo. Solamente el docente podrá acceder a eso, mientras que los estudiantes, vámonos a una vista de estudiante. Este estudiante ha sido del grupo del paralelo AN, entonces solamente los integrantes de este grupo son quienes participarán en este foro y no verán las participaciones o el trabajo de los otros grupos. Solamente el docente es quien podrá ver este trabajo. Ahora, otra de las actividades que habíamos revisado que podemos trabajar también por grupos es una wiki. Entonces, lo que haremos es, nos vamos por acá en añadir una actividad o un recurso. Vamos por acá, la seleccionamos. ¿Dónde está? Aquí está, es una wiki. Y nos da la breve explicación. Recordemos, una wiki eh, nos permite tener un espacio en donde todos los integrantes del grupo o todos los integrantes del aula puedan trabajar de forma colaborativa en el desarrollo de un solo documento. Entonces seleccionamos, vamos a agregar y vamos a crear esta wiki. Wiki colaborativa grupal, pongamos colaborativa grupal. Ya, que llenamos, como decíamos, tenemos que llenar todos los campos que estén en color rojo, que son campos obligatorios. Rojo grupal, pongamos. Y aquí el modo de wiki. ¿Cómo queremos que sea esta wiki? ¿Una wiki individual o colaborativa? Ya habíamos dicho, queremos que sea una wiki colaborativa. Y nos vamos bueno, aquí cuando desarrollemos esta actividad, aquí obviamente deberán ir todas las instrucciones, todas las indicaciones que los estudiantes deben seguir para poder cumplir con esta actividad. Eh, Cambiemos de nombre, pongamos nombre de la wiki, pongamos
proyecto final, para que aquí los estudiantes puedan trabajar en, por ejemplo, ya en un proyecto final, un trabajo final de este curso. Luego nos vamos por acá, guardar, cambios y mostrar. Vamos a, y aquí tenemos ya el espacio. Cada uno de estos grupos tendrá un espacio diferente para que ellos puedan trabajar. Habilitaremos nosotros la primera página para que los estudiantes puedan ya empezar a trabajar. Listo, una vez que vamos a hacer la vista de estudiante. Algo similar como veíamos en el foro. Solamente el profesor es quien va a poder ir viendo el trabajo y el aporte de cada uno de los estudiantes. Y lo que habíamos dicho, tenemos esta opción de historia, en donde podremos ver el historial, qué es lo que ha hecho cada uno de los integrantes de los grupos. Bien, vámonos ahora a la vista de estudiante para esta actividad. Me voy a otro navegador donde estoy logueado como estudiante. Ven, aquí está la wiki que acabamos de crear. Vengo, los estudiantes vendrán. Este estudiante era del paralelo AN. Y aquí podrá empezar. A ver, aquí está mi grupo paralelo AN. Esta actividad la he dejado como grupos visibles, por eso es que puedo verlo. Ver. Sí, aquí está. Grupo visible. Está como grupos visibles, por eso es que podría ver los aportes de los demás compañeros. Cambiémosle a que sea hoy grupos separados. Y vengo acá, proyecto final. Y aquí el estudiante procederá ya al trabajo encomendado. Guardar. Ya, está ya por grupos separados, entonces yo tengo acceso solo a mi espacio. Grupos separados, solo el espacio de mi paralelo, de mi grupo AN. Y por aquí podremos ir viendo el trabajo que los demás integrantes del grupo también vayan realizando aquí. Bien, esto en cómo podemos configurar las actividades para el trabajo grupal, para desarrollar un trabajo grupal. Ahora, el ejemplo que habíamos comentado hace un momento de que en mi misma aula yo puedo poder tener varios paralelos a la vez. Entonces, yo no necesito, puede que se dificulte un poco el trabajar con, si tengo, por ejemplo, esta materia, el nombre de esta aula, administración de Moodle, pero si tengo, por ejemplo, unos 2, 3 paralelos, podría ser un poco más complejo el trabajar con 2, 3 aulas diferentes. Entonces, esa podría ser una forma de trabajo. Otra forma de trabajo podría ser, dentro de mi misma aula, tener matriculados a todos los estudiantes y dividirles por paralelos, así como dividirles por paralelos, o sea, dividirles por grupos y cada grupo es un paralelo, así como lo que hicimos. Y en este caso, vamos a trabajar aquí en esta unidad 2 de este ejemplo. Los recursos serán los mismos para todos. Pero, por ejemplo, hagamos el ejemplo que tenemos 2 paralelos. Tenemos las clases de un paralelo que son de lunes a viernes y el otro paralelo va a tener clases solo fines de semana. Entonces, obviamente, las fechas de entrega de sus tareas van a ser diferentes. El material va a ser el mismo para todos, pero la fecha de entrega de las tareas obviamente va a ser diferente. Perdón un momento. Perdón la interrupción. En este ejemplo de esta aula, los recursos
podrán acceder indistintamente todos los estudiantes, pero las tareas, las fechas de entregas van a ser diferentes. Una opción podría ser crear varias copias de esta misma tarea y poner restricciones de acceso. Hagamos este ejemplo con esta tarea. Colocar restricciones de acceso para que solamente los integrantes de un paralelo puedan acceder y los integrantes del otro paralelo no puedan acceder. Vamos a hacer este ejemplo con esta tarea 2.1. Entonces, una opción podría ser, vengo acá a esta tarea, me voy a editar ajustes y me voy acá abajo a usar esta opción que dice, abajo de todas las demás opciones que ya hemos revisado, restricciones de acceso. Entonces aquí yo voy a poner esta configuración. Una restricción de acceso que solo los integrantes de determinado grupo puedan acceder. Por ejemplo, solo los del paralelo A van a poder acceder a hacer esta tarea. Selecciono esta restricción y regreso al aula. Y tengo listo. Solo los integrantes del paralelo A, del grupo paralelo A, podrán entrar a esta tarea y obviamente realizar la entrega. Voy por acá, a ver, voy a duplicarle a esta. Ya. Y tengo esta misma tarea, pero para esta tarea yo quiero que solamente los del paralelo, restricción de acceso, voy a añadir una restricción que sea por grupo y que solamente los integrantes del paralelo B puedan acceder a esta actividad. Entonces vengo por acá, guardar cambios y regresar. Y entonces esta podría ser una forma de que tengo dos paralelos. Entonces estos son los que tienen clases en la mañana, solo entre semana. Y esto el paralelo B, los que tienen clases fines de semana. Entonces, cada una de estas actividades tendrá su propia fecha de entrega diferente. Esta podría ser una opción. Pero tenemos otra opción que se llama excepciones de usuario o excepciones de grupo. Vamos a trabajar con esta opción. Vamos con este mi ejemplo de esta tarea 2.1. Vengo acá a la tarea y voy por acá a estas opciones. Editar ajustes, por aquí entramos a hacer esa configuración, ese cambio de hace un momento, y por aquí tengo excepciones de grupo o excepciones de usuario. Vamos a trabajar con excepciones de grupo para colocar una fecha diferenciada para cada uno de los grupos, para no tener que estar haciendo varias tareas a la vez, sino en la misma tarea que ya configuré, le asigno una fecha diferente de entrega según el grupo. Entonces, utilicemos estas excepciones de grupo. Y aquí voy a poner esta excepción, añadir excepción de grupo y digo, decíamos el paralelo A, que esta tarea me entreguen en noviembre, pongamos noviembre, como esta tarea, ellos tienen clases de lunes a viernes, pongamos que puedan entregar la tarea hasta el domingo 28. Y me voy acá, guardar e introducir otra excepción. Estamos trabajando con el paralelo B, entonces aquí busco mi paralelo B y voy a poner ellos como tienen clases fines de semana, solo viernes y sábado, a ellos démosles plazo para que entreguen la tarea hasta el día martes, por ejemplo, martes 30 de noviembre. Y como no tengo más paralelos del ejemplo que estamos hablando, me voy por acá a guardar. Y tengo lista ya la personalización de fechas de entrega. Los del paralelo A entregarán su tarea el 28 y los del paralelo B entregarán su tarea el martes 30. En la misma tarea, sin necesidad de estar haciendo restricciones ni nada, simplemente en la misma tarea he configurado diferentes fechas de entrega. Tengo aquí mi tarea y en esta de aquí he utilizado esto que se llama excepciones de usuario, excepciones de grupo. Y comentarles brevemente la otra opción, excepciones de usuario, en donde podría colocar una fecha
una fecha, darle quizá más plazo de entrega a un estudiante determinado. Entonces, podría seleccionar al estudiante 1000 que estábamos hablando. Solo este estudiante, por algún caso especial, algún caso particular, le voy a dar chance que me pueda entregar hasta el 30 de noviembre. Y no guardo. Entonces, solamente este usuario tendrá una fecha de entrega diferente de esta tarea. Esta partecita de excepciones de usuario nos puede servir principalmente, bueno, lo que más he utilizado es en cuestionarios. Cuando algún estudiante no ha podido dar el cuestionario en una fecha determinada. Vengo por acá, ya pasó la fecha, el estudiante por alguna razón no puedo dar. Y para no tener que duplicarle el cuestionario, obviamente si es el mismo cuestionario, para no tener que estarle duplicando y ocultando y habilitándole solo para él, yo puedo venir por acá a excepciones de usuario y hago esta configuración que veíamos. Y le doy un plazo adicional solamente a este usuario para no habilitar un nuevo intento para todos los estudiantes, sino a un usuario, un estudiante determinado. Y de esta forma podemos, dentro de mi misma aula, puedo tener, puedo tener la misma tarea, configurada la misma tarea con diferentes fechas de entrega para diferentes grupos. Porque imagínense, si por ejemplo esta tarea está para el paralelo A, pero por aquí me he equivocado en algo de las instrucciones. Entonces tendré que cambiar aquí. Y también tendré que hacer el cambio acá en este otro. Y si tuviéramos más paralelos, tendremos que hacer el cambio en cada una de estas tareas configuradas para cada grupo. Pero con esta configuración que revisamos directamente, solo hacemos un cambio y como es la misma actividad para todos, el cambio se verá reflejado, obviamente, para todos. Bueno, esto ha sido un ejemplo de cómo podemos trabajar y así, bueno, de igual forma como configuramos aquí para la tarea, podemos hacer la configuración para las diferentes actividades o para un recurso. Si queremos que este recurso solo tenga acceso un determinado grupo, para eso nos sirve estas restricciones de acceso. Y restricción, la que hemos estado utilizando es aquí por grupo, pero miren, tenemos algunas otras opciones. Puede ser por fecha, por calificación de alguna actividad previa. Vamos a ponerle igual por grupo. Solamente los integrantes del paralelo A podrán acceder a este recurso. Y de esta forma, dentro de una sola aula, podemos tener varios paralelos, con esto como algo adicional de la parte del trabajo de grupos. Bien, regresemos a la presentación. Y para ya terminar, recordemos a modo de conclusión, recordemos algunas cosas que hemos visto a lo largo de la presentación del día de hoy. Todas las actividades de aprendizaje deben estar alineadas a los objetivos de aprendizaje y todas las instrucciones deben ser claras. El tamaño de los grupos podrá depender de la situación o del tipo de actividad planificada, pero debería ser lo más pequeño posible para asegurarnos la participación de todos los integrantes del grupo. Y finalmente, la motivación y el avance de los estudiantes dependerá de cómo sea su interacción con el docente. Es por eso que debemos estar pendientes de responder todos los mensajes en los tiempos establecidos y aclarar todas las dudas que los estudiantes puedan tener. Por aquí tenemos una referencia bibliográfica de donde se han tomado los temas para la presentación y con eso terminaríamos la exposición y si tienen alguna pregunta, estaré pendiente del chat para poderles ayudar. Eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Iván, por tu excelente participación y efectivamente entramos en un espacio de preguntas. Tenemos una pregunta de Patricia Aguirre que nos dice, buenas noches, si replico mis aulas para el siguiente periodo, ¿también se replicarán los grupos cerrados? Sí, voy a compartir nuevamente la pantalla para mostrarles. Deberemos seleccionar esto cuando saquemos la copia de seguridad de nuestros cursos. A ver. Bien, regresamos. Vamos a nuestro curso de prácticas que estábamos revisando. Y deberemos seleccionar esta opción de que efectivamente la copia de seguridad que saquemos de nuestro curso vaya con todo esto, con todo lo que queremos que vaya. Vamos por acá, la opción de copia de seguridad. Y por aquí nos dice, acá está, incluir grupos y agrupamientos. Deberemos asegurarnos de que esta opción esté seleccionada para que los grupos que nosotros seleccionamos se vayan. Si está aquí incluir usuarios matriculados, nos llevaremos nuestro respaldo de aula con todos los estudiantes, pero si solamente queremos los grupos y no los estudiantes, obviamente porque nuestro nuevo grupo, nuestro nuevo curso tendrá ya sus propios estudiantes, entonces nos deberemos asegurar de esto, de incluir grupos y agrupamientos. Muchas gracias, Iván. Les invitamos, si alguien más tiene alguna consulta, si no, caso contrario, pues vamos a compartir un poco sobre nuestros próximos eventos que tendremos en las próximas fechas. Voy a compartir Gracias, la Mike. pantalla. Gracias, Iván, a ti. Te agradecemos mucho tu participación y este recurso importante que es el trabajo de grupos en Moodle. A continuación, comparto la pantalla. Excelente. Este es el webinario que daba la información sobre trabajando con grupos de Moodle. En nuestros próximos eventos en el ciclo de webinarios gratuitos, denominado Recursos Digitales para la Educación en Línea, tendremos el 9 de diciembre creando mi canal de YouTube. Prácticamente este ya es nuestro último evento de este nuevo año, así que les invitamos a cerrar con broche de oro, como lo hemos hecho con todos estos. Adicionalmente, tenemos cursos de autoestudio MOOC. Esta es nuestra programación de septiembre a diciembre y nuestro curso que estamos en esta fecha es el diseño y desarrollo de recursos didácticos y actividades interactivas con H5P. Se está dictando el 23 de noviembre. Nosotros les enviaremos toda la información a través del correo electrónico con el que se registraron para que ustedes puedan conocer un poco más y si desean, pues registrarse a este evento. Nuestro curso avanzado que tenemos para el 8 de octubre se denomina la de transformación digital del proceso enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria online. Claves para la práctica. Este curso es ofertado por el área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un costo de $150 y una duración de 90 horas. Todos nuestros eventos son certificados por la Universidad Andina Simón Bolívar, así que les invitamos a seguir participando con nosotros. Sin nada más por el momento, les agradecemos mucho su participación y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Buenas noches y que tengan un excelente fin de semana.